Verónica González de la Comisión 1. Voy a hablar sobre la acción social y para qué sirve la sociología, según Max Weber y Anthony Giddens. La acción social, en general y en pocas palabras, la acción social se refiere a las acciones que los individuos realizan en interacción con otras personas, con otros miembros de la sociedad, con el objetivo de lograr un cambio o un impacto en el entorno social. Estas acciones pueden ser voluntarias o involuntarias, pueden tener un impacto positivo o negativo. Algunos breves ejemplos de la acción social pueden ser la participación en organizaciones sin fines de lucro y las realizaciones de actividades de voluntariado, entre otros. Para Weber, en su teoría, explica que las acciones sociales están orientadas por otros, es decir, que una acción para que sea social debe tener un motivo o un sentido aumentado. En pocas palabras, cada vez que hacemos algo va a estar determinado por la respuesta de los demás, o sea, cuando actuamos en función de los demás. Esta teoría sirve para comprender el sentido de hacer las cosas y para entender el por qué las personas ven la realidad como la ven. Para Weber existen 4 tipos de acciones sociales. La relación de acción social con arreglo a fines. Es una acción pensada con un objetivo claro tras una madura reflexión. Piensa en las consecuencias y el desarrollo de la acción. Un ejemplo claro de esto puede ser la intención de enamorar a una persona. Cuando vamos a enamorar a una persona, solemos tener acciones sociales. Es una acción en la que planeamos pensando en las consecuencias. La acción social con relación a valores. Es una acción social dirigida por mandatos y exigencias de la sociedad. Se considera la existencia de un valor. Volviendo al ejemplo anterior, de conquistar a una persona, estamos dirigiendo nuestras acciones con origen de ciertos valores que nos exige la sociedad. Por ejemplo, puede ser que cuando tenemos una primera cita, puede ser que la otra persona no dé el primer beso en la primera cita, lo cual al respetar su decisión estaríamos respetando nuestros valores. A esta acción, Max Weber la llama acción social con arreglo a valores. Dirige las acciones a través del respeto. La acción social afectiva. En palabras de Weber, se trata de una acción donde el sentido aumentado son conductas de orden instintivo y emocional. En este caso es cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones y hacemos cosas que no son del todo comunes. Se le podrían decir locuras. Con respecto al ejemplo anterior, puede ser una hace locuras por amor, ya que nos dejamos llevar por las emociones y no respetamos los valores como en la acción anterior. La acción social tradicional. Esta acción es una conducta por obediencia, inconsciente a las costumbres y a las tradiciones de la sociedad en la que habitamos. Recurrimos a acciones relacionadas a las tradiciones y costumbres, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, al regalar flores para conquistar a alguien. En conclusión, la mayoría de las acciones son acciones sociales, porque muchas acciones solemos actuar en función de los otros. Por lo tanto, la mayor parte de nuestras acciones están condicionadas por los demás. Ahora voy a explicar para qué sirve la sociología. Para Ayuero, la sociología tiene múltiples funciones, pero fundamentalmente sirve para entender cómo operan las estructuras sociales, cómo funciona el poder, cómo determina y condiciona nuestras vidas. La sociología es una disciplina que estudia la sociedad y las relaciones sociales, y los procesos sociales, por lo que es fundamental para comprender los determinantes de la pobreza y la marginalidad. La sociología nos ayuda a analizar cómo las estructuras sociales, las instituciones, las relaciones de poder y las desigualdades influyen en la generación y perpetuación de la pobreza y marginalidad. Sin embargo, es posible tener un entendimiento básico de las determinantes de la pobreza y la marginalidad sin necesariamente estudiar sociología. Se puede comprender que la falta de acceso a recursos económicos, educativos, de salud y de vivienda, así como la discriminación y la exclusión social, son factores que contribuyen a la pobreza y a la marginalidad. La acción social, según Anthony Giddens. Para Giddens, la acción social es una interacción social, la cual se da gracias a una copresencia de dos o varios agentes, quienes comparten en ese momento una especialidad de posición y una especialidad de situación. El sociólogo británico Goffman afirma que existen diferentes tipos de interacciones sociales, dentro de las cuales se destacan la ocasión social. Esto estipula el contexto social estructurante donde una pauta de conducta se suele reconocer como la propiedad. Toda una banda de aspectos utilizados de la vida diaria, como la jornada de trabajo, son de esta especie. Además, Díaz distingue el acto de la acción, el primero siendo un componente del segundo. El acto es parte de una serie de actividades prácticas y la acción hace referencia a la conducta humana codificada y repetida. La acción tiene dos elementos: la racionalización, que refiere a la capacidad reflexiva de la acción, es decir, a dar cuenta de la acción que realizamos, justificarla ofreciendo una explicación razonada de la misma. Y la motivación de la acción, esta viene de la necesidad y el motivo que la genera. De este modo, para Giddens, el sentido de la acción tiene que ver a la vez con la externalización objetiva de la gente. La acción social puede ser también una acción colectiva que manifiesta a través de un movimiento social, cuyos integrantes comparten ideas de actuar al margen o contra el Estado. Soy Valentina Antonella de las Pérez. Hoy voy a hablar de las acciones humanas y sus consecuencias. Bueno, para empezar voy a decir lo que son las acciones humanas. Las acciones humanas son un comportamiento intencional que es el ajuste consciente a los estímulos y las condiciones de su entorno. Esto está marcado en el comportamiento inconsciente. Estos comportamientos inconscientes pueden ser los reflejos, pueden ser las respuestas y también pueden ser los nervios celulares. Estos pretenden alcanzar fines y objetivos. Es una reacción consciente del ego hacia el estímulo y las circunstancias del ambiente. Los rasgos que determinan la acción humana pueden ser la dependencia, la fragilidad y la racionalidad. Estas tres son un conjunto recíproco. Ahora les voy a hablar sobre las consecuencias de la acción humana. Bueno, para comenzar voy a decir que Giddens tiene mucho que ver con esto, ya que es el que se encarga de estudiarla. Es un científico y bueno,
son 4 cosas fundamentales, 4 consecuencias. Bueno, la primera es que Gibbons afirma que las acciones humanas tienen consecuencias imprevistas. En muchos casos sucede que los propósitos por los que hacemos las cosas son diferentes a las consecuencias después vistas. Por ejemplo, cuando tratamos de no tirar basura o cuando donamos plata a los chicos, por ejemplo, que están en un lugar, eso pueden ser ejemplos, ya que nosotros donamos esa plata para algo específico, para un propósito, pero las consecuencias pueden ser muy diferentes a lo que nosotros tenemos planeado, obviamente. Bueno, otra consecuencia es que la continuidad y el cambio social en la vida social es una mezcla de consecuencias previstas e imprevistas en las acciones de las personas. Otra consecuencia puede ser que la reproducción de la sociedad tiene lugar porque hay una continuidad en que las personas hacen estos cambios. Y por última consecuencia podemos destacar que una sociedad no es un objeto mecánico. Bueno, ahora voy a hablar del sentido común. El sentido común es un conjunto de conocimientos, creencias, explicaciones fundamentales en la experiencia personal y la sabiduría popular. Son compartidos con una comunidad, pueden ser las familias, el pueblo o una nación. Son consideradas prudentes y también son consideradas sensatos, lógicos y valiosos. Bueno, el sentido común se basa en la idea de que hay una serie de principios, valores, pensamientos y comportamientos que son compartidos por toda la sociedad en la que las personas habitan y en consecuencia comunes a todos. Bueno, esto se compone de juicios razonables o conclusiones prácticas sin complicaciones que permiten dotar de sentido o lógica cualquiera evento o acción de nuestra vida cotidiana. Como tal, surge espontáneamente en nuestro día a día, bien sea a partir de vivencias personales o compartidas. Esto también es compartido de generación en generación. Bueno, el sentido común comprende normas escritas y no escritas. Nos permite manejarnos en las más variadas situaciones con prudencia y sensatez. También nos ayuda a decidir lo que es más adecuado decir o hacer en cada situación que tenemos en la vida. Bueno, los ejemplos que podemos nombrar es cuando por sentido común, cuando muere una persona, un ser querido, por ejemplo, nuestra amiga, obviamente nosotros vamos y vamos a decir, debemos dar nuestro pésame, ya que es el sentido común que se genera en ese entorno. Por sentido común nos abrigamos cuando hace mucho frío, o si no también, por ejemplo, por sentido común, nosotros cuando estamos solos y estamos en la calle no vamos y caminamos por lugares que están solos, que están oscuras, por decir así. Hola, soy Ángel Duarte. En mi caso me toca hablar de vida cotidiana y normalidad. La vida cotidiana la tenemos como el conjunto de actividades que realizamos diariamente o que se, mejor dicho, la rutina del día a día. Obviamente esta rutina puede variar dependiendo de cada persona. Y siguiendo con la normalidad, este concepto puede variar mucho, ya que la normalidad para ciertas personas puede ser muy diferente para otras, dependiendo de su cultura, del país, de religiones y demás. Por ejemplo, en Argentina es bien conocido que es muy normal comer un asado, por ejemplo, un domingo, pero en ciertas culturas ciertos animales son muy sagrados y es muy raro ver gente comiendo dichas comidas. Capitales, bueno, el capital desde un punto de vista es el conjunto de bienes acumulados que se producen, que se pueden distribuir y que se consumen, o que también se pueden perder mientras tengan una condición con dichos bienes, a partir de cada tipo de capital que se constituyen con diferentes cambios sociales. El bordeo, además del capital económico, está constituido por la posición de bienes con significación económica, que distingue principalmente los siguientes tipos de capital, como el capital cultural, es aquel que está ligado a conocimiento, ciencia, arte, etcétera, que también pueden existir bajo 3 formas, como el estado incorporado, que está bajo la forma de disposiciones durables relacionadas con determinado tipo de conocimientos, ideas o valores. Después está el estado objetivado, que está bajo la forma de bienes culturales individualizados, tangibles como obras de arte, libros, instrumentos, etc. Y el estado institucionalizado, esto es a través de certificados de exposición de esta capital emitida por instituciones educativas. Después de la capital social, es aquel que está ligado a la existencia de relaciones estables con sujetos e instituciones y han sido definidos como la pertenencia a un grupo. Y por último, la capital social es aquel capital con prestigio, con reconocimiento y consagración. Soy González Valentino, ya hablaré sobre la identidad cultural. Tuvo una trayectoria conceptual que ha experimentado la noción de cultura, identidad y de patrimonio cultural en el contexto del desarrollo territorial con una identidad cultural, donde su objetivo es básicamente un enfoque que reconoce la evolución histórica de los conceptos y las prácticas asociadas a ellos, especialmente en el marco que abre debates a prácticas universales con un lenguaje universal. Se destaca la evolución de los conceptos de cultura, identidad y patrimonio cultural a lo largo del tiempo, señalando su origen en debates intelectuales en el siglo XVIII en Europa, donde destaca la relación entre la cultura y la civilización, donde la primera era considerada como algo interno del ser humano que contaba como un elemento, y lo segundo como un orden político y más amplio. También se puede resaltar como el concepto de cultura se ha ampliado desde una visión antropológica hasta una perspectiva más humanística que relaciona con el desarrollo integral de las personas y de las comunidades, donde se menciona también la diversidad de definiciones que ha tenido la cultura a lo largo del tiempo, reflejando la complejidad y riqueza de este concepto en diferentes contextos sociales y culturales. La identidad cultural se explica su comprensión a través de las definiciones de cultura y su evolución histórica, donde se subraya como el concepto de identidad cultural que se ha evolucionado junto con la comprensión de la cultura, pasando de ser un término asociado principalmente a las artes, la religión y la costumbre a ser entendido como un elemento fundamental en la cohesión social, el desarrollo humano y la perseveración de la diversidad cultural.
También se puede señalar la importancia de las normativas internacionales, especialmente las que están establecidas por la UNESCO en el reconocimiento y protección del patrimonio cultural a un nivel global, donde se mencionan los procedimientos y convenciones que se aplican para identificar y preservar diferentes tipos de patrimonio cultural, destacando el valor de este patrimonio como un aporte al conjunto de la humanidad y la necesidad de protegerlo frente a la mercantilización y la pérdida de identidad cultural. Básicamente la identidad cultural es un concepto que va más que nada tanto individual como colectivamente, donde también se puede juntar a un grupo social con el cual se comparten rasgos como las costumbres, los valores, las creencias y demás cosas, con una influencia exterior que va aumentando continuamente. La sociología puede aportar más que nada una comprensión más profunda de la sociedad, tanto también como la diversidad cultural, el impacto social y ambiental, así como también puede contar con herramientas de investigación para la formación de los profesionales de lo que es el turismo. Buen día, mi nombre es Diego Joaquín y me habla de la definición de sociología. Según Bourdieu, la sociología es en plenitud una ciencia, pero sí una ciencia difícil, porque al contrario de las ciencias consideradas puras, ella es por excelencia una ciencia que se sospecha de no serlo. Hay una buena razón, que es que levanta el velo de cosas ocultas, incluso reprimidas. Según Giddens, es el estudio científico de la sociedad humana y de las interacciones sociales. Se enfoca en comprender cómo se desarrollan y mantienen las relaciones sociales y cómo estos afectan a los individuos y a la sociedad en conjunto. Lo social es el estudio de cómo las personas interactúan entre sí y con las estructuras sociales más amplias, de cómo se forman y se desarrollan estos comportamientos y cómo influyen el comportamiento de las personas y de la sociedad en conjunto.